Quería darte primero que nada la bienvenida y agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros el día de hoy en este episodio más de nuestro podcast en Aquiles, detrás de la cadena. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la gestión de riesgos en la cadena de suministros y tendencias en LATAM. Pero pues antes de comenzar, Rafa, quería pedirte que te presentaras, que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y tu experiencia, para que el público te conozca. Gracias, Daniela. Bueno, mi nombre es Rafael Araujo, soy Country Manager de Colombia y Perú para Aquiles y también tengo, digamos, llevo la responsabilidad de la dirección comercial de la compañía para Latinoamérica. Em, Tengo en este mundo de la gestión de riesgo en la cadena de suministro desde el año 2005, o sea que ya vamos a tener 20, 21 años en esta historia y, digamos, he estado eh, con la responsabilidad inicialmente en Aquiles Venezuela, luego en Aquiles Colombia, en ambos, en Aquiles Perú, y como te digo, ahora llevando la responsabilidad de la gestión comercial en toda la región. Entonces, hemos visto en estos 21 años pasar mucha agua bajo el puente. Qué bueno, muchísimas gracias, Rafa. Es un honor que nos acompañes y creo que va a ser muy interesante conocer tu opinión sobre este tema tan importante. Para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco, con toda esta experiencia que tienes y desde tu posición en Aquiles, ¿tú cómo ves que es el nivel de madurez que existe el día de hoy en la TAM en cuanto a la gestión de riesgos? Dani, es bien heterogéneo. Sí, Ujú. primero cada país tiene una realidad distinta y luego dentro de cada país, dependiendo de la industria en la que, o sea, digamos, hay diferencias en los sectores industriales e inclusive dentro de los sectores industriales hay diferencias entre, digamos, el nivel de madurez que tienen las grandes compañías y sus políticas de tolerancia y mitigación del riesgo cuando son grandes compañías o cuando son medianas compañías que tienen probablemente procesos menos formales. Entonces te consigues desde probablemente industrias petroleras y mineras, donde tienen, o inclusive empresas del sector de servicios públicos, estamos hablando de generación, de transmisión y comercialización de energía eléctrica, donde tienen procesos muy robustos, donde evalúan, cuando hablan de la evaluación de riesgos en la cadena de suministro, hacen, digamos, evalúan distintas verticales de riesgo, como financiero, cumplimiento, digamos, procesos de seguridad de salud ocupacional o continuidad de negocio. em, muy centrado, sobre todo en estos tres pilares, pero inclusive hay algunas compañías que ya han comenzado a incorporar la evaluación de sostenibilidad en su cadena de suministro. Entonces, estas son compañías que tienen, digamos, como niveles de desarrollo corporativo y políticas muy claras y muy establecidas, pero hay también compañías que, digamos, están apenas y sectores industriales que están entrando en estos procesos y tienen esquemas de evaluación de sus proveedores muchos más sencillos. Algunos pueden estar bien acorde a las necesidades de la compañía, pero podemos notar todavía que en estos esquemas que se están implementando todavía permiten o dejan a las compañías expuestas a niveles de riesgo. Entonces, es difícil hacer digamos, como mostrarlo todo porque es muy heterogéneo. Varía por país, hay culturas que se hacen específicas de cada país y dentro de cada país, cada industria también tiene diferencias. Ok, fíjate que es bien interesante lo que comentas porque nosotros realizamos desde Aquiles, específicamente en la parte de marketing, hicimos una encuesta el año pasado para ver las tendencias de 2026. Entrevistamos como a más de 2.000 empresas y una de las preguntas era si tenían una estrategia de sostenibilidad implementada dentro de su organización. Más del 70% comentó que sí la tienen. Esto no es únicamente la TAM, estoy hablando a nivel global.
de diferentes regiones en Europa, en América, en Asia. Nos sorprende mucho esa respuesta, nos parece que es bastante interesante hacia dónde estamos yendo y cómo poco a poco ya no es como algo lindo de tener o un deseo, sino que ya es algo un poco más tangible e incluso es algo necesario para las organizaciones. Y algo que también me interesaría mucho como preguntarte es, con base en este dato que te comento y en tu perspectiva, ¿qué diferencias notas entre Latinoamérica y otras regiones del mundo de cómo se aborda el riesgo en la cadena de suministro? Se me ocurre dos formas de responder a tu consulta, Dani. La primera, yo suelo decir de forma jocosa que en Europa el proveedor se le considera inocente hasta que se demuestra lo contrario y en Latinoamérica pasa al revés. En Latinoamérica normalmente el proveedor pareciera Total, culpable hasta que se demuestra lo contrario. ¿A qué me sí, refiero con total. todo? Sí, ¿a qué me refiero con todo esto? Si tú ves la cantidad de documentos que se solicitan a un proveedor en una debida diligencia, en, al menos en los países donde nosotros tenemos operaciones en Europa, es bastante reducida en comparación con la cantidad de documentos que pedimos en Latinoamérica. En algunos casos yo podría, me aventuraría a comentarte que la proporción puede ser de 3 de 4 a uno. ¿Sí? Digamos, probablemente haya culturalmente más confianza en la relación que hay con tus proveedores que la que tenemos, las compañías acá en Latinoamérica. Entonces, en principio, ¿sí? Digamos, hay mucha más aprehensión y se solicita mucha más documentación. El proveedor en Latinoamérica, digamos, se ve o tiene el requerimiento Ujú, por parte de las compañías compradoras de aportar una gran cantidad de información legal, de experiencias, de competencias, de sistemas de gestión financieros, comerciales, eh, mucha información en muchos documentos para que pueda generar la confianza suficiente en, digamos, la compañía que lo va a contratar, de que él tiene la capacidad para asumir, digamos, los compromisos sin poner en riesgo a esa compañía contratante. Ese ujú, digamos, como una primera línea de respuesta para esa consulta. La otra tiene que ver con la evolución de las normativas en materia de sostenibilidad digamos, que está pasando a nivel mundial. En Europa particularmente, bueno, están implementando directivas que tienden o que solicitan o que requieren a determinadas compañías a reportar sostenibilidad y específicamente la sostenibilidad en su cadena de suministro. Esto tiene un porqué y es porque, digamos, en la literatura tú vas a conseguir que aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero no dependen de la compañía, sino que están en su cadena de suministro. Además que es mucho más fácil, digamos, tú ves las compañías que típicamente son nuestro target, a las que nosotros atendemos, casi siempre tienen políticas muy claras y establecidas en cuanto a sostenibilidad, entonces es mucho más sencillo y más probable y más frecuente que en su cadena de suministro consigas, digamos, casos de trabajo infantil o de esclavitud moderna o de, digamos, ciertos aspectos que tienden a afectar digamos, a los proveedores, a sus trabajadores, a la comunidad y finalmente a la compañía que lo está contratando. Entonces, eso está pasando mucho en Europa. Ahora mismo en Latinoamérica, en la sostenibilidad está comenzando a tener tracción, pero no con la misma fuerza que lo tenemos en otras regiones. La sostenibilidad está visto eh, desde otra forma. Todavía en Latinoamérica hay un gran énfasis en, yo te diría, básicamente dos o tres o cuatro verticales o clasificaciones de riesgo, que serían el financiero, el de compliance, y cuando hablamos de compliance hablamos de todo lo que tiene que ver con temas reputacionales, coincidencia en listas, eh, en listas de delitos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, delitos conexos, y con riesgos comerciales, lo que está relacionado con ciertos rating o score que emiten calificadoras de riesgo locales. Entonces, ese es el fuerte. Si tú ves, yo creo que estos son el tipo de riesgos que nos conseguimos probablemente en el 70%, 80% de las reuniones que nosotros tenemos. Y, digamos, la sostenibilidad viene abriendo ese paso, pero todavía va bastante lento en comparación con lo que estamos haciendo en Europa. ok.
Y fíjate que también, como un poco alineado a lo que comentas, según la encuesta también es bastante costoso o es más perjudicial no prestarle atención a la gestión de la cadena de suministros y de riesgos. Genera pérdidas hasta de $10 millones al verse interrumpido como todo este proceso. Y a raíz de esto, me gustaría preguntarte, considerando este tipo de pérdidas y lo mucho que puede afectar en la cadena de suministro, ¿crees que va alineado con el nivel de inversión que están haciendo las compañías actualmente para solventar esto? Lamentablemente no siempre. Okey. Sí, no siempre. Para apoyar, o como para sumar a lo que tú decías, el Instituto de Continuidad de Negocio produce un reporte todos los años que se llama Resiliencia en la cadena de suministro. Lo hacen con base en encuestas a cientos de compañías y hay dos hallazgos que ellos dicen. Ellos dicen que el 80% de las compañías sufren al menos una disrupción al año en la cadena de suministro, al menos una. O sea, de hecho, cuando le sacan la cuenta entre 1 y 10, creo que está alrededor del 60%, y que en el 44% de los casos, la causa principal es la falla del tercero, o la falla del proveedor, lo que resalta la importancia Ujú. del mapeo y debida diligencia en la cadena de suministro. Pero, digamos, el nivel de esfuerzo que hacen las compañías no siempre, digamos, apunta correctamente en esta dirección. Te voy a poner un ejemplo claro. Eh, mm, Hay compañías que contratan o tienen un proceso de servicio de debida diligencia que se basa en evaluaciones periódicas pero estáticas. ¿A qué me refiero? Toman hacen una evaluación de un proveedor, típicamente en una etapa precontractual. Esto es antes de solicitarle, digamos, invitarlo a un proceso de solicitud de ofertas o de licitación, y le hacen una evaluación que tiene varios factores. Como te decía, pueden ser eh, todo lo que tiene que ver con gobernanza, financieros, prácticas de seguridad y salud ocupacional, una serie de aspectos que permiten a la compañía tomar una decisión en ese momento. Por algún motivo que no termino de entender cuál es, se ha convertido como una regla de negocio que este tipo de evaluaciones se renueva o se hace nuevamente al año. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que las compañías hacen una evaluación y luego confían en esa evaluación en el transcurso, digamos, en el transcurso del año. Y lo que nosotros le preguntamos a las compañías es, ¿cómo sabes tú cómo ha cambiado el riesgo de esa compañía a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses después que la contrataste? Si estás confiando en una fotografía. Nosotros tenemos evidencia empírica de nuestros clientes, cómo el riesgo cambia todos los días. ¿Sí? Nuestra preocupación con algunos clientes ahorita te cuento otra, es que terminan tomando decisiones, algunas compañías, con base en una fotografía que, digamos, que se tomó hace 3, 4, 6 meses, y al día de hoy el riesgo puede haber cambiado. Te voy a poner un ejemplo de esto. Hemos hecho análisis con clientes que se manejan de esta manera y le decimos, oye, dame la base de datos de empresas con contrato activo y que tuvieron un proceso de evaluación en algún momento en el pasado. Y cuando las analizamos, entre el 20 y el 35% Ujú. hemos identificado que tienen un riesgo financiero alto. La pregunta es, ¿qué pasa si ese proveedor se quiebra una vez que te está prestando el servicio? Entonces, hay esfuerzos, ¿sí? Hay esfuerzos, en algunas compañías los esfuerzos son suficientes porque no solo toman una fotografía, sino que monitorean la información durante la vida útil o durante la vigencia del contrato, pero en otras compañías hay esfuerzos, pero que todavía dejan expuesta a las compañías contratantes digamos, a sufrir una disrupción, una pérdida, una quiebra o un contagio por lavado de activos, y no lo saben porque no lo están viendo y no lo están monitoreando. Entonces, digamos, como te decía al principio, es bastante heterogéneo, pero no siempre los esfuerzos que estamos viendo en el mercado son suficientes para garantizar esa resiliencia en la cadena de suministro. Okey.
Y ahorita que comentabas un poco de las conversaciones que estás teniendo con tus clientes, desde tu punto de vista como director justo de ventas para la TAM, ¿cómo, ¿cómo has visto este cambio? O sea, ¿cómo eran tus conversaciones hace 5, hace 10 años con los clientes y ahora cómo son? O sea, ¿cómo evolucionó? Y también, ¿cuál es el enfoque que tienen tus conversaciones de negocio en términos, no sé, de ESG o de riesgos operativos o reputacionales? ¿Ha habido un cambio? ¿Sientes que se ha ido evolucionando? Sí, ha cambiado. Comenzamos en este, digamos, si bien esta compañía tiene más de 35 años, voy a tener 21 años digamos, en este tipo de actividades. Y lo que recuerdo es que al principio estábamos muy centrados en dos o tres sectores industriales. Sí, primero, eso eran minería, todo lo que tiene que ver con petróleo y gas, y con el sector de utilities, todo lo que son servicios públicos. Hoy día, esto se ha abierto a distintos sectores y tenemos sectores industriales, tenemos sector manufacturero, tenemos sector retail, sector hotelería, en tecnología. Entonces, la verdad es que lo primero que te puedo decir es que cada vez más sectores industriales se han ido sumando a, digamos, este proceso que además es necesario de evaluación del riesgo en su cadena de suministro, porque van entendiendo que, digamos, que todo este trabajo que se hace de forma preventiva tiende a eliminar los costos y el impacto que tiene la falla de un proveedor. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que hemos estado viendo es que, em, como te decía, al principio la sostenibilidad se comienza a abrir paso, ¿sí? Comienza a abrirse paso. eh, Cada vez más compañías tienen la necesidad, era muy común al principio que las compañías se centraran en sus proveedores estratégicos, en los que en ese Pareto representaban un 80% del gasto, y estaban dejando por fuera todos estos proveedores que eh, te decía que representaban un bajo riesgo, que es lo que en inglés conocen como long tail, o estos proveedores que son muy transaccionales, probablemente de contratos de bajo valor, y eso estaban quedando por fuera. Resulta que esos proveedores también pueden generar una dificultad. Y el día de hoy, digamos, las compañías están viendo sus cadenas de suministro de forma integral. Ya comienzas a ver compañías que adicionalmente a los riesgos financieros de compliance y comercial, comienzan a hablar de otro tipo de riesgo, comienzan a hablar de riesgos de seguridad y salud ocupacional, y comienzan a hablar del tema de sostenibilidad. Eh, ¿Por qué sucede? Por todas las regulaciones que están apareciendo a nivel global, pero también porque van entendiendo el impacto que tiene su cadena de suministro en las comunidades. Además que, sobre todo en industrias como la petrolera, como la minera, la relación de las empresas con su comunidad es una relación muy sensible, tiene un equilibrio bastante delicado, y las compañías han entendido que tienen que asegurarse que sus contratistas actúen de forma correcta. Aquí es donde la sostenibilidad comienza a comienza a aparecer dentro de la evaluación de riesgos. Ok. Y algo que yo creo que me imagino que cambia muchísimo dependiendo del sector, dependiendo del puesto que tenga la persona en la empresa, pero de manera general, ¿qué es lo que crees que más le preocupa a tus clientes? ¿Cuál crees tú que es como esa principal razón por la cual te buscan a ti desde Aquiles? La parte de las regulaciones, la corrupción, derechos humanos, o sea, ¿cuál es el punto que más crees que les preocupa o los motiva a buscar una solución? Sin duda, tres, dos o tres riesgos fundamentales, ¿sí? Eh, eh, Lamento no que la sostenibilidad no esté en este grupo, ¿sí? De aspectos. Pero la realidad es que lo que tú más escuchas todos los días es del riesgo de compliance, porque, digamos, en la mayoría de los países donde nosotros estamos trabajando hay fuertes regulaciones que van llevando a las compañías a analizar este riesgo de contagio. Claro. Sí, y tiene, digamos, ¿por qué? Porque hay una regulación que está pendiente de esto. Entonces, claro, cuando hay una regulación por detrás
eso genera atracción y genera que esto se comience a mover. Ese por el lado de la regulación. Pero sí hay uno que es interno y genuino, que es el financiero, y es que a las compañías les preocupa que un proveedor que contratas no tenga la capacidad financiera o su capacidad financiera, que inicialmente estaba bien, se deteriore y te genere un retraso, que el proveedor se quiebre, que el proveedor... mira, te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando con una compañía y me dice, oye, me demandaron. Y yo, cuéntame, ¿cómo es que te demandaron? Sí, el trabajador de un contratista me demandó. Pero ¿por qué? Bueno, porque el contratista, que era su empleador, no comenzó a incumplir los compromisos de pago a sus trabajadores. Entonces, digamos, efecto de responsabilidad solidaria, en algunos países, ese trabajador al cual no le han cumplido con sus compromisos, el pago de salario, el pago de la seguridad social, el pago de la salud, él tiene la posibilidad legal no solamente de demandar a su empleador, sino de demandar al beneficiario final, que es el gran contratante, que es normalmente el cliente que nosotros tenemos. ¿Por qué pasó esto? Porque la compañía se declaró en quiebra, estaba realizándole Oh, ya. un proyecto sí, a nuestro cliente y no lo supo, no lo supo. Cuando él hizo la evaluación inicial, el proveedor estaba bien, estaba ejecutando el contrato, se declaró en quiebra y la compañía no lo supo sencillamente porque no tiene un control, no tiene un monitoreo de ese riesgo, digamos, de ese riesgo financiero, y al no saberlo va a ciegas y se consigue con la sorpresa de esta demanda. Y la demanda fue el indicador, pero ¿qué le pasa a una compañía cuando ese proveedor se quiebra? Bueno, tiene que salir a buscar otro proveedor. Eso puede representar un retraso en el cronograma de entrega de los productos o de los servicios. Esto termina impactando en reputación con los clientes, en quejas de la comunidad, en multas. O sea, esto tiene preocupación de los accionistas, digamos, afecta los flujos de caja, los flujos de efectivo. Así que un proveedor digamos, eh, eh, pare su actividad porque se quebró, puede generar un terrible impacto entre los clientes. Entonces, eh, para responderlo y resumirlo, los principales o en los que las compañías están haciendo más énfasis al día de hoy tienen que ver con cumplimiento, si es una persona políticamente expuesta, si tiene alguna conciencia lista restrictiva, si hay alguna noticia reputacional que les pueda advertir de forma temprana de alguna acción que tengan que tomar, y por el otro lado, digamos, la salud financiera del proveedor. Esos son los dos principales que tú te consigues en todas partes. Ok, ok, muchas gracias, Rafa. Me gustaría ahora como irnos un poquito más hacia el lado del proveedor. Ya es que tenemos el lado del comprador, el lado del proveedor, y el comprador normalmente dice, ok, para poder trabajar conmigo debes cumplir con unos criterios o con unos estándares regionales e internacionales para poder ser considerado dentro de mi organización para colaborar con distintas áreas. Y ahí vienen dos preguntas. La primera, ¿tú crees que los proveedores están preparados para cumplir con estas regulaciones? Y lo segundo, ¿tú crees que esto cambia según la industria o el sector? Es decir, ¿crees que sea diferente en minería, en energía, en hotelería, en banking, o todos tienen como algo en común que te gustaría resaltar? Cambia. Sí, bueno, tu pregunta tiene como dos partes distintas o hay dos Sí, 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 preguntas claro. en la misma. La primera es que si los proveedores están listos para responder o cumplir con requisitos y regulaciones. Eh, em, Difícil de dar una pregunta. Si tú me preguntas si nosotros hacemos evaluaciones de proveedores con estándares internacionales, ¿sí? Y esto va a pasar y la respuesta es positiva en la medida en que el comprador comienza a hacer este tipo de exigencias. No, Dani, no es un secreto. Un proveedor no va a hacer algo o difícilmente hace algo si no, Ujú. si no percibe una necesidad de hacerlo. ¿Sí? Si no percibe una necesidad. Esa necesidad puede venir por conciencia propia de la compañía,
porque las compañías, digamos, de una forma honesta, ética, transparente, se dan cuenta que tienen que tomar acciones. Esa es una motivación. La segunda motivación viene porque hay alguna regulación y le dicen, señores, ustedes tienen que hacer esto. Y sí, entonces las compañías les toca hacerlo porque hay una regulación. Y la otra es porque su cliente le dice, oye, para poder hacer negocios contigo, yo necesito que tú demuestres este nivel de compromiso o este nivel de competencia y, digamos, suministres esta información o hagas este tipo de actividades. Entonces, donde eh, compradores, donde compañías que promueven esto y las compañías dicen, bueno, lo hacen por etapas, ¿no? Y dicen, vamos a comenzar a implementar esto inicialmente a nivel informativo para crear la cultura en la cadena de suministro y luego hemos visto esquemas donde dicen, bueno, vamos a utilizar esto no como un requisito de pasa no pasa, sino como un mecanismo inclusive de desempate cuando hay procesos de solicitud de ofertas o procesos licitatorios, pero hay compañías ya que dicen, oye, tienes que hacerlo porque si no lo haces, sencillamente no puedes ser proveedor o no serás tomado en consideración. Entonces, entendiendo que y siendo coherente con la primera parte, con las primeras preguntas que me hacías, donde yo te decía que la sostenibilidad está apenas comenzando a tener tracción y no en todas las compañías se está tomando en consideración. De hecho, se toma parcialmente, sobre todo donde duele, cuando tiene una afectación sobre la comunidad y eso me puede parar la operación. Y fíjate que es bastante reactivo. Sí, donde entendiendo que eso no pasa en toda la región, Claro. si yo tuviese que dar una respuesta binaria, sí o no, yo te diría que ahorita no, ¿sí? Ujú. O sí en un porcentaje muy bajo, que estarían preparados para cumplir con esas regulaciones internacionales. Te voy a pedir un favor, recuérdame la segunda pregunta porque esa no la apunté. No, no te preocupes, que si ves diferencias entre los sectores, entre minería, energía, respecto a qué tan preparados están los proveedores para estos estándares, para cumplir con estos estándares. Mira, sí hay muchísima diferencia. Por ejemplo, la motivación de una empresa de tecnología es diferente o tiene una variación importante, por ejemplo, con una empresa minera o una empresa petrolera. Te voy a poner qué sucede. Como te decía, la relación de la empresa minera o la empresa petrolera con su comunidad es muy sensible. Cuando te digo muy sensible, es que si hay diferencias si hay diferencias en la relación o la comunidad no se siente satisfecha, Ujú. termina pasando inclusive que la comunidad puede parar la operación generando pérdidas millonarias digamos, a las compañías operadoras. Este nivel de sensibilidad, yo he estado ahí. O sea, yo he estado en 2 procesos donde la comunidad, porque esto fue casualidad, estábamos en una relación con proveedores, con compañías, ya te voy a decir, las 2 eran mineras, Ujú. y la comunidad sencillamente le dijo: "Mira, si no cumples tus compromisos y si no haces que este tipo de cosas sucedan", para no entrar en detalles, eh, pararon la operación y la relación se tornó dura, ¿sí? Tensa, muy complicada. Entonces, ¿qué puede pasar? Si, como ellos saben que cualquier detención de la operación cuesta millones de dólares al día. Entonces las compañías han entendido que tienen que asegurar que a sus trabajadores les paguen correctamente, que digamos que las prácticas de seguridad y salud sean las correctas, de contratar localmente todos los servicios que, digamos, hay leyes, dependiendo de los países, que obligan a que, por ejemplo, toda la mano de obra no calificada sea contratada localmente. Entonces, digamos, ese tipo de relación que debe mantenerse sana y que es complicada, entonces obliga a las compañías a implementar una serie de controles que, digamos, que conllevan o que contribuyen a la resiliencia en la cadena de suministro, pero además o principalmente a la continuidad del negocio. ¿Sí? Fíjate que casi que es un tema de supervivencia, es un tema de responsabilidad social, sí, pero es un tema de supervivencia también. Hay otras compañías que no tienen ese tipo de incidencias con la comunidad, con los terceros, pero que están conscientes de que la interrupción de su cadena de suministro les puede generar, digamos, costos altos, multas, problemas con sus clientes y que atentan directamente contra la necesidad del negocio. Entonces, las motivaciones son distintas.
Sí, las motivaciones son distintas dependiendo de la industria, y eso hace que en su proceso de gestión del riesgo tomen en consideración aspectos diferentes entre una industria y la otra. Ok, y ahora que estamos hablando de distintas industrias, en cuanto a gestión de riesgos, ¿cuáles crees que están como más avanzadas y cuáles crees que apenas están como empezando a revisar este tema? Como hay muchísimas industrias, pero para tomar tal vez como las más relevantes según tu experiencia. Tocas, em, como te decía, pareciera ser transversal a la mayoría de los sectores industriales, lo que tiene que ver con cumplimiento o compliance, con lo financiero, con la capacidad financiera o salud financiera del proveedor y con comercial. Con un comercial puede ser visto de distintos puntos de vista, puede ser visto desde la medición de la satisfacción que tienen los clientes de los proveedores o inclusive desde indicadores comerciales que miden el comportamiento de pago de los proveedores. Esos son bastante transversales. Luego, entonces te consigues, hay compañías que comienzan a, digamos, implementar aspectos diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Hay un riesgo que no estaba tan mapeado y tiene que ver con la suplantación de las cuentas bancarias que termina, digamos, que termina implicando o cuya consecuencia es que las compañías pueden terminar haciendo consignaciones o depósitos o transferencias para pagar sus servicios a una cuenta que no necesariamente está relacionada con el proveedor. O sea, digamos, las pérdidas a nivel global relacionadas con este tipo de fraude son más altas. ¿Sí? Y resulta que hoy día bueno, por ejemplo, en el caso de los servicios que presta Aquiles, tenemos la capacidad de validar a través de fuentes externas de información que una cuenta no solamente está activa, sino que realmente está relacionada con esa razón social o con ese tax ID de la compañía, lo que definitivamente previene, digamos, la ocurrencia de fraudes bancarios. Entonces, ¿quiénes están pensando en esto? Inicialmente en la región, empresas del sector minero, ¿sí? Digamos, del sector minero y del sector petróleo y gas. Ese es uno. Otro que tiene que ver, fíjate que hay un riesgo muy interesante que no está siendo tomado en consideración por muchos clientes en Latinoamérica, que es el riesgo de ciberseguridad. Resulta que la mayoría de las incidencias que tienen las compañías de ataques cibernéticos no vienen directamente hacia la compañía, ese que puede ser nuestro cliente, la gran empresa compradora, sino a través de su cadena de suministro. Entonces, normalmente, dis la literatura también te dice que cerca del 70% de las compañías solo invierten medidas que los protegen contra ciberataques una vez que han recibido el primer ciberataque, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo que es muy importante, pero que todavía, las compañías, no están reaccionando a esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Les mostramos estadísticas. Les decimos, mira cómo se comportan, mira cómo lo están haciendo. Em, Quizás para ser más preciso con la pregunta que tú me decías, en industrias como bastante reguladas cuando digo bastante reguladas es porque los trabajos tienden a ser peligrosos o que generan contaminación, que hay mucho énfasis en el riesgo de seguridad y salud ocupacional. No lo miden todos los clientes. ¿Sí? Claro. Entonces, en el monitoreo del riesgo y cómo esto los puede impactar. Hay otras compañías donde en realidad esto no está siendo tan tomado en consideración. Ujú, o lo subestiman porque no dicen: "No, pues, ¿para qué pienso en esto si solamente estoy dentro de una oficina?", o no lo comparan con otro tipo de actividades, ¿no? Mira, es el mismo pensamiento de que para qué comprar un seguro si nunca he tenido un accidente. Ujú. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, claro, llega el momento en que pasa el accidente, no tienes el seguro y tienes un gran impacto. Pero exactamente lo que tú dices lo subestiman. Claro. Oye, y yéndonos un poquito a tu día a día con prospectos, con clientes potenciales y demás, cuando uno de ellos llega y te dice, ok, Rafa, estoy listo, quiero empezar a gestionar riesgos en mi cadena de suministro.
¿Cuál es el error más frecuente que tú notas cuando esto sucede, como en esta primera etapa del proceso? A ver, podemos hablar de varios. El primero puede ser querer pedirle a todos tus proveedores, hacer pasar a todos tus proveedores por el mismo análisis de riesgo, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el riesgo de esto? Que no es costo efectivo. Toda la literatura te lleva a que tú tienes que gestionar los riesgos dependiendo del impacto. Cuando se analiza la matriz de Kraljic o la matriz de abastecimiento, eso te guía a cómo relacionarte con tus proveedores, cómo los contratas, cómo los evalúas, cómo te relacionas con ellos. Entonces, hay proveedores que implican un muy bajo riesgo para la compañía y lo que debería pasar es que tengas esquemas diferenciados de evaluación o de registro dependiendo del riesgo y de la naturaleza del producto o servicio, del impacto que va a tener ese producto o servicio en la operación del cliente. Ese es uno. O sea, querer pescar con dinamita, que es evaluarlo todos igual, muchas veces implica un sobrecosto, un sobretiempo y una dificultad muy grande para probablemente el 70-80% de los proveedores de una Claro, compañía. Ese es uno. Y el otro, este es uno característico, y es que cada vez que tú te relacionas con una compañía y que vas a iniciar un proyecto, la pregunta clásica es, bueno, cuéntame de qué tamaño es tu cadena de suministro, de cuántos proveedores estamos hablando. Y comúnmente tú consigues, hay ciertas compañías que dicen, bueno, yo tengo 8.000 proveedores o 9.000 proveedores. Y ya por experiencia sabemos que no son 7, 8.000, sino que ellos lo que hacen es que entran en su ERP y obtienen y ven el registro de todos los proveedores a los que les han hecho un pago alguna vez, que lo tuvieron que crear como proveedor, y te das cuenta que, no sé, el 70% son el proveedor al que le compraste una cosa puntual porque venía una visita y le compraste el refrigerio al, no sé, ¿sabes? Son que claro. realmente no son proveedores que forman parte del core y de la cadena de suministro. Claro, o sea, que importan, pero hay unos que tienen un impacto mucho más determinante, ¿no? En el proceso. Hay un tema fundamental y es algo que nosotros hablamos con las compañías todo el tiempo. Si el proveedor percibe que este tema es opcional, no va a funcionar, ¿sí? Si el proveedor percibe que los plazos son opcionales, no va a funcionar. Esto ha sucedido. Me acuerda, esto me hace acordar de otro error clásico. Nos ha pasado muchas veces. A veces discutimos el proyecto durante meses. Cuando digo meses, pueden ser 6, 8, 10, 12 meses, eventualmente puede ser hasta más, con Claro, compañías y dicen, ok, vamos a hacer esto. Y em, hay un error característico y es que digamos, cuando tú haces un proyecto de gestión de riesgo de tu cadena de suministro, si bien el cliente tradicional son las áreas de compra, de abastecimiento, lo que termina sucediendo es que a través de estas áreas se da respuesta a otras áreas dentro de la compañía. Está la área de cumplimiento, que dicta los lineamientos en relación al cumplimiento, del área financiera, del área legal, del área de continuidad de negocios, del área de seguridad y salud ocupacional. Hay distintas áreas que, digamos, que de forma indirecta se les termina prestando el servicio y se hace a través normalmente de las áreas de compras, que es usualmente con quien trabajas. Entonces, ¿qué es lo que hemos identificado? Cuando este proyecto no ha sido discutido suficientemente con las partes interesadas dentro del cliente, con todas estas que yo te describía, y resulta que contratan el proyecto y lo van a implementar. Entonces, los proyectos tienen una muy alta resistencia dentro de las compañías, sencillamente porque no se dio la tarea de discutirlo, de socializarlo o de tomar en consideración los requisitos de las diferentes áreas dentro de la construcción de ese esquema de gestión del riesgo. Eso es clásico. Donde nos va mejor y donde les va mejor a los clientes es en aquellos proyectos en los cuales en la etapa de construcción, en la etapa de definición, se ha tomado en consideración los requisitos, los lineamientos, las directrices de todas las partes interesadas dentro de la compañía. Así, ¿qué pasa? Cuando
Esto se hace, los proyectos tienen menos resistencia y su proceso de implementación es más ágil, más seguro porque al final todos han formado parte de la decisión. okey, okey. Y avanzando un poquito más en esto que comentabas del factor tecnológico, hablaste de la ciberseguridad y de cómo esto también impactaba mucho en la parte de la gestión. Em, ¿Algo más que quisieras comentar en términos de tecnología, de cómo impacta la tecnología en la gestión de riesgos? Ya vamos a llegar a lo que está de moda, ¿sí? Ujú. Y es más que moda, que tiene que ver con inteligencia artificial, Claro, pero, pero el uso de la tecnología, voy a comenzar de otra manera distinta. El monitoreo que se viene haciendo de los proveedores, para el cual en una solución tecnológica se incorpora información de terceras partes, y esta información de terceras partes se hace vía integración tecnológica por mecanismos de integración y de exportación de datos y que permite hacer un monitoreo continuo a los proveedores durante la vigencia de ese proceso de registro, durante la vigencia de esos contratos, es algo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, ¿sí? okey, Sí, como te decía, desde que yo me uní a esto, estamos haciendo este tipo de cosas desde hace más de 20 años. Eh, Todavía hay compañías que no tienen eso. Y como te digo, ya esto tiene 20 años y al no tenerlo es difícil monitorear al proveedor. Eso ya viene desde hace mucho tiempo. Pero hoy día las cosas han ido cambiando muy rápido. Sí, han ido cambiando muy rápido en dos sentidos diferentes. Eh, Uno es la incorporación de la inteligencia artificial. En el caso particular de los servicios que nosotros prestamos, se está utilizando al día de hoy para la validación de los documentos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a eso? Cuando los proveedores aportan toda una cantidad de credenciales. Nuestros equipos operativos tradicionalmente y equipos auditores han validado esa información para asegurar que los documentos que aporta el proveedor cumplen con determinadas características y condiciones que han sido acordadas con los clientes y que la información de esos documentos es la misma información que está en las plataformas, porque a final de cuentas las plataformas son las que hacen los análisis con toda la data con todos los datos que se cargan ahí. Resulta que al día de hoy, entre un 40 y un 50% de los documentos que la compañía valida globalmente se está haciendo con inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, mejora la experiencia del proveedor completando ese cuestionario. No es un secreto, yo creo que a nadie le gusta completar un cuestionario, ¿sí? claro. Entonces, si el proveedor sube un documento y, digamos, fíjate, lo que nosotros tenemos en nuestra hoja de ruta de este año es que el proveedor entre a la plataforma, cargue, digamos, los documentos en una casilla, en un Dropbox, y que la inteligencia artificial toma el documento, valida que es el documento que corresponde, lo inserta o lo indexa en la sección del cuestionario que corresponde, lo valida, extrae la data del documento y la coloca digamos, en el formulario, en la base de datos. Y entonces el proveedor lo que va a decir, ok, listo, valido que esa información es correcta y la prueba. Esto de alguna manera, o sea, esto al principio reduce los tiempos, mejora la experiencia del proveedor y al reducir los tiempos, el, el comprador recibe la información de riesgo del proveedor más rápido. Eso es al principio, porque luego, digamos, también dentro de la hoja de ruta tenemos que un usuario pueda interactuar con la plataforma, así como está interactuando hoy con su chat de inteligencia artificial, sea cual sea que esté usando. Así que tú le puedes preguntar a la solución, oye, dime cuáles son los proveedores de tal producto o servicio en tal región que, no sé, que tengan un índice de liquidez sobre 1,4. ¿Sí? Y que él sencillamente tú interactúas con él en lenguaje natural y que él que te pueda responder. Esa es por ejemplo, una de las aplicaciones. Otra aplicación muy interesante que estamos teniendo es que cuando tú quieres evaluar sostenibilidad, sobre todo en proveedores que son proveedores pequeños, proveedores de ciertas zonas de influencia, que son proveedores que no tienen digamos, un desarrollo como compañía muy importante, que están comenzando, que son muy pequeñas compañías, pedirles cierta cantidad de información es muy difícil. Entonces, ¿qué estamos haciendo
digamos, con relación a eso, digamos, en nuestra solución hemos incorporado un, una metodología de un score de sostenibilidad basado en inteligencia artificial. Nuestra plataforma va a identificar al proveedor, dónde está, con fuentes públicas de información, enriquece la información del proveedor y la caracteriza, y con esa caracterización busca nuestra base de datos, hace todo un tema de comparativo, y dice, un proveedor de esas características en esa región normalmente tiene un score de sostenibilidad de esta manera. Entonces las compañías ya se hacen una idea del cumplimiento en función de sostenibilidad, de criterios de, digamos, ESG, de ese proveedor, sin necesidad de que el proveedor inicialmente comience a suministrar información. Todo esto hace que los procesos sean más rápidos, menos complicados, que sean más expeditos y en muchos casos que sean sin necesidad de que esa compañía o ese proveedor aporte información, lo que acorta los tiempos. Otro ejemplo de tecnología. Nosotros tenemos un servicio donde los proveedores o las compañías pueden identificar el nivel de riesgo del proveedor con base en información pública que traemos de aliados vía integración, ¿sí? Y se evalúan riesgos como geopolítico, como desastres naturales, como este riesgo este riesgo de sostenibilidad hecho con inteligencia artificial, con información que viene de centrales de riesgo, con información que viene de listas restrictivas. Entonces, hay compañías que les funciona muy bien porque además es muy rápido. Finalmente, en horas ya tú tienes un perfil del riesgo basado en información pública sin que el proveedor haya tocado los cuestionarios. Entonces, todo esto lo que está haciendo es que, primero, los procesos sean mucho más rápidos, sea mucho más fácil la consulta y que las compañías tengan la posibilidad de establecer mecanismos de identificación del riesgo diferenciados por segmentos de proveedores. Para algunos los hacen inclusive sin que el proveedor aporte información, porque se hace con información pública, y en algunos sí, por el nivel de riesgo, digamos, se mantendría ese esquema tradicional donde le pides información a los proveedores. Esto va avanzando muy rápidamente. Sí, de hecho, justo quería como saltarme la parte de tu visión hacia el futuro y por lo que comentas, uno de los puntos que quería tocar era justamente la parte de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que entonces esto va a seguir siendo creciente, exponencial, va a seguir cada vez más y más impactando en todo el proceso de la gestión de riesgos entonces? Si no lo haces, desapareces, Ujú. ¿sí? O sea, Ok, creo que si no hacemos esto, eh, no sé, hay varios ejemplos. Seríamos el próximo BlackBerry o el claro. próximo cualquier. Blockbuster. Exactamente, Sí. exactamente. Eh, es absolutamente necesario, ¿sí? Esto acelera los tiempos, da una mayor flexibilidad a los clientes, permite ser más eficientes en términos de tiempo, de costos, ¿sí? Al final hay un tema de timing, ¿sí? De timing que las compañías valoran muchísimo porque las compañías tienen la necesidad de tomar decisiones seguras, informadas, pero eficientes. Necesitan tomar decisiones digamos, con prontitud. Y este tipo de soluciones le va a permitir a las compañías tomar, digamos, decisiones con más facilidad, con más rapidez, con más seguridad y probablemente a menor costo. Si no lo haces, si los servicios que se hacen, digamos, y que van dirigidos a que las compañías identifiquen y mitiguen sus riesgos en la cadena de suministro. Yo creo que como en casi cualquier sector de la vida cotidiana, no implementan inteligencia artificial, van a sufrir. Y continuando un poco más hacia la visión estratégica al futuro, fíjate que dentro de la encuesta que nosotros hicimos, vimos que algo que preocupaba muchísimo a los compradores era que en el largo plazo hubiera poca disponibilidad de proveedores cualificados, especialmente para temas de alto riesgo. Entonces, eso se nos hizo muy interesante justamente pues por toda la dinámica que manejamos en Aquiles y también porque si miramos, digamos, de 3 a 5 años,
¿Cuál crees tú que es el riesgo que las empresas de LATAM están subestimando o no están notando Eh, para prepararse? de los que más subestiman tienen que ver con aspectos Ujú, de implementación o de medición del cumplimiento de sostenibilidad en su cadena de suministro. Ese, insisto en que eso está avanzando, pero lento, ¿sí? claro. Pero muy lento y, em, al final que tú, te voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, en el sector construcción, nosotros pudimos ver que el enfoque de sostenibilidad en la cadena de suministro tenía un enfoque muy interesante y está en que los proveedores suministren materiales que permitan tener una menor huella de carbono. ¿Sí? Entonces, fíjate que está asociado a que la construcción sea más eficiente, consuma menos energía y, sí, y eso está muy bien, pero por todas las conversaciones que tuvimos y que hemos seguido sosteniendo, todavía no se está viendo qué impacto tiene ese proveedor y su operación y su proceso productivo y sus prácticas en su comunidad, en su entorno, eso todavía no lo estamos viendo. Y resulta que al no verlo, al final las compañías terminan siendo, digamos, responsables o ese consumo o esa huella de carbono termina sumando a la huella de carbono de los clientes. Eso no, no lo estamos viendo. Entonces, si yo me enfoco en cuáles son los que están subestimando, digamos, mayormente son el de sostenibilidad, criterios de ambiental, social y gobernanza, y en el de ciberseguridad. Pues creo que ya esto sería como el cierre justamente de esta conversación. Pero ya para finalizar, desde tu experiencia y desde todo lo que hemos conversado, ¿cuál crees, qué crees que debería estar haciendo hoy un director de supply chain o de compras para estar preparado para todas estas tendencias, estos cambios, esta evolución que estamos viendo en la parte de gestión de riesgos? Como un consejo final, como un tip final desde tu cancha. Pregunta, la pregunta es fácil, la respuesta está más difícil. Eh, va a depender al final del grado de madurez de cada compañía. Pero si lo podemos decir de una forma general, ¿sí? Tratando de evitar los diferentes grados de madurez o de evolución de las diferentes compañías o sectores. Eh, yo apuntaría a, digamos, 2 3 aspectos. Lo primero es, es la definición y la identificación de modelos de evaluación que estén asociados a diferentes perfiles de riesgo. Siempre lo que te decía, la metodología de pescar con dinamita no funciona, ¿sí? Y las compañías pueden obtener muchos más beneficios estableciendo procesos específicos para determinados segmentos de proveedores que les permite identificar riesgo más rápido, con seguridad, pero a menor costo también. Y para proveedores que representan un alto riesgo, ya los procesos que son los más tradicionales y que son más extensos en términos de la cantidad de información y documentación que se solicita a los proveedores. Ese es, digamos, uno de las recomendaciones. Y la otra, sí, la otra recomendación está orientada al monitoreo de la información. Em, Ok. nosotros, hay una tercera, pero vemos con gran preocupación que, como te decía en algún momento hace un rato, es que hay compañías que se conforman o que duermen tranquilas tomando una decisión con base en una fotografía em, que tomaron hace algún tiempo. Yo te voy a poner una anécdota rápida. Estaba en una feria industrial y yo había estado comunicándome por mucho tiempo con una persona por distintos, o sea, por correo electrónico, por WhatsApp. Y finalmente coincidimos en esa misma feria industrial y él me dice, oye, yo voy a estar en tal sitio a tal hora. Y yo fui, yo veo su foto, entonces, claro, yo llego a ese sitio, al punto de encuentro, y
y veo la foto que yo tenía en el perfil de WhatsApp de la persona, y yo veo y no lo consigo. Y yo le escribo: "Oye, oye, no te veo". Él me dice: "No, aquí estoy". Claro, me di cuenta es que esa foto era seguramente de hace 10 años y no se veía igual, ¿sí? Claro, Yo, o sea, claro. pasa exactamente con el perfil del riesgo del proveedor y cambia muy rápidamente. Nosotros podemos mostrarle a los clientes cómo, de hecho, a los clientes les suministramos dashboard de información donde muestran todos los proveedores que han cambiado para bien o para mal, o sea, que han mejorado su, su, su calificación o que la han desmejorado en los últimos 30 días, ¿sí? Y le decimos cómo estaba hace 6 meses, cómo estaba hace 30 días, hace 7, ayer y hoy, porque cambia muy rápido. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que las compañías tienen? Que evalúen un proveedor al principio, en una etapa precontractual, está muy bien, y ese proveedor se deteriore muy rápidamente y ellos no lo ven. ¿Sí? Ellos no lo ven porque ellos están evaluando el proveedor al año. ¿Sí? Entonces, ese deterioro no lo van a ver. O al contrario, un proveedor que en un momento no cumplía, no tenía las competencias suficientes para ser contratado, tomado en consideración, pero que a los 2, 3 meses sí lo tenía. Entonces, resulta que podría ser un buen proveedor que al principio no cumplía, pero que hoy día sí, y sencillamente queda excluido o, sí, o no es tomado en consideración para próximos procesos. Ese es el segundo punto. Y el tercero, definitivamente, tiene que ver con digamos, con la medición del cumplimiento de tus proveedores en términos de sostenibilidad. Porque lo que termina sucediendo es que las compañías terminan reaccionando cuando alguien los obliga, ¿sí? Cuando te obliga una regulación, cuando el cliente que te va a comprar evolucionó, actúa distinto, te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer esto. Y la invitación es em, a hacerlo progresivamente, pero con decisión. Hay distintas metodologías para esto. Como le decía, hay desde eh, mediciones predictivas sin tocar al proveedor, como evaluaciones más complejas que evalúan con mucho más precisión, porque al final no solamente termina afectando a las comunidades y puede tener una incidencia muy alta en la continuidad del negocio, sino que, digamos, por un propio comportamiento ético de negocio, las compañías deben ser responsables por, digamos, por la gestión de su cadena de suministro. De acuerdo, Rafa. Muchísimas gracias. De verdad que es muy enriquecedor tu punto de vista para terminar de complementar estos temas tan importantes, especialmente por todo lo que está pasando en el mundo actualmente, por toda la evolución que ha habido y también como hoy en día se ha vuelto cada vez más y más importante la parte de la gestión de riesgos, la parte de sostenibilidad, como ya es un tema tan hablado y fundamental en las organizaciones. Entonces creo que tu punto de vista es muy valioso para esto. Agradecerte el tiempo, agradecerte también la disposición y bueno, esperemos poder contar contigo más adelante en algún otro episodio. Dani, siempre es un gusto, gracias por invitarme. Este tema nos apasiona, Sí, totalmente. y, y bueno, cuando tengamos oportunidad de conversar de nuevo sobre esto, estaré encantado de participar nuevamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rafa.